Hermoso día, profesor Baranger, compañeros. Soy Doris Roy, de la Maestría de Gobierno y Gerencia Pública. En este módulo de liderazgo y en la unidad 4, los líderes y los procesos de cambio, desafiante esta actividad de responder a la pregunta: ¿cómo crees que actuarían si los cambiáramos de época y si hubiesen sido igual efectivos Gandhi en la Primera Guerra Mundial, o Winston Churchill en el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela en la Segunda Guerra Mundial o Jimmy Carter en el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2011? En primer lugar, a los hombres les debemos juzgar en la época, en el tiempo, en las circunstancias que les tocó vivir. Por ello, decir que van a ser igual de efectivos si los cambiáramos de época, presuponer no me parece muy fácil. Conozcámosles a cada uno de ellos. Gandhi. Gandhi fue un pensador de la época, un pensador hindú, político, un defensor y practicante de la no violencia, que condujo a su país a la independencia luego de décadas de revolución pacífica. Lo más importante, y Gandhi decía, en la vida hay algo más importante que incrementar la velocidad. Lo más atroz, decía Gandhi, de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Esta característica importante de su liderazgo, donde hablaba mucho de su pasividad, de su no violencia, no creo que hubiese evitado la Primera Guerra Mundial. Y Winston Churchill. Winston Churchill, primer ministro británico, quien jugó un papel preponderante en la Segunda Guerra Mundial, estadista. Decía Winston Churchill: mejorar es cambiar, ser perfecto es cambiar a menudo. Algo interesante que me encantó que decía Winston Churchill era: las actitudes son más importantes que las aptitudes. Y ser optimista no parece ser útil. Soy optimista, no parece ser útil ser de otra forma. De cualquier forma, Winston Churchill era un estadista, por lo tanto, tener la discriminación y luchar contra el racismo, lograr realmente la no discriminación, no creo que hubiese sido importante, y no creo que hubiese logrado el apartheid, el anti-apartheid en Sudáfrica. Nelson Mandela. Nelson Mandela, les cuento que es uno de los líderes que más me llega. Nelson Mandela fue realmente el pionero del anti-apartheid y estuvo 27 años en prisión, y luego fue presidente de Sudáfrica. Fue un predicador de la paz, del perdón, de la unidad racial. Nelson Mandela decía que era un hombre sencillo, que las circunstancias extraordinarias le transformaron en líder, y que un verdadero líder utiliza cualquier problema, sea importante, tan sensible sea, para asegurar que al final emerjamos más fuertes y más unidos que antes. Aquellos, decía Nelson Mandela, que manejan la moralidad, la integridad y la consistencia, no le temen a las fuerzas de la crueldad y de la inhumanidad. Nelson Mandela, quizás con este liderazgo fuerte, predicador de la paz y el perdón, puede ser que es el único que haya evitado la Segunda Guerra Mundial. Es un pensamiento de uno de los compañeros también, y que comparto con él. Y el cuarto líder del quien tenemos que hablar es Jimmy Carter. Jimmy Carter llega a la presidencia en 1976 y aspira a un gobierno que era compasivo y competente.
Carter fue una persona pacificadora que intentaba a través de la paz, a través de la conciliación, solucionar los conflictos internacionales. Fue en el 2002 inclusive Premio Nobel de la Paz y entendía realmente, tenía la visión de dar respuesta a las necesidades del pueblo estadounidense. Lo que me encanta de Jimmy Carter con respecto al liderazgo femenino es que fue uno de los que designó un número récord de hispanos, de mujeres negras e hispanas en cargos gubernamentales. Jimmy Carter, con este tipo de liderazgo, negociar con terroristas no se puede. Tienen otro idioma, hablan, tienen otros principios. No existe un canal de comunicación con los terroristas. No hubiese logrado evitar el atentado contra las Torres Gemelas de terroristas que significaron tantas muertes. En conclusión, nos queda claro que estos líderes de la humanidad fueron en su época realmente líderes. ¿Por qué? Por su integridad, por su moralidad, porque tenían, gracias a esa integridad y moralidad, credibilidad, porque en realidad tenían esa visión que interpretaba las necesidades de la gente, de su gente, y principalmente porque eran pensadores estratégicos de amplios conocimientos que no le temían a los riesgos, corrían riesgos. Ese es el tipo de liderazgos que modifican los escenarios. Ese es el tipo de liderazgos que hoy necesitamos. Finalmente, juzguemos siempre a las personas en sus circunstancias, en sus épocas y en sus tiempos. Muchísimas gracias.